Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes en este congreso. A pesar de todos los cambios que hubo, podemos estar reunidos aquí para poder comentar. Y quisiera tener un detalle con la dirección. Este congreso trata de puertos, eh, pero resulta que mi área de estudio en este congreso es desde 1744 a 1834. Por lo tanto, el puerto como tal no existía. La ponencia que voy a realizar, como título tiene De espaldas al mar. La mirada de los cartógrafos, de los exploradores, de los naturalistas. Bueno, entonces vamos a hablar de ese paisaje pretérito, de ese paisaje que ustedes, los que conocen Bahía Blanca, los que conocen esta zona, pueden recordar y pueden decir cuánto ha cambiado. Por lo tanto, vamos a hablar de dinámica del paisaje. Bueno, ¿por qué de espaldas al mar? Hubo una gran cantidad de cartografía desde tiempos inmemoriales, poniendo en valor, por ejemplo, el estrecho de Magallanes. Había sido poco estudiada por las condiciones rigurosas del clima, por esa geografía tan particular, desértica, árida, esteparia. A su vez también está compuesta está rodeada por una llanura pampeana, por lo tanto podemos decir que tenemos un horizonte verde. Pero lo que nos interesa a nosotros es toda la costa y los puertos. Por lo tanto, podemos hablar de un horizonte azul. Bien, por el otro lado, podemos observar esa costa, pero que no estaba muy bien dibujada en los mapas de 1744. Cuando hablamos de 1744, alusión al mapa de Thomas Follner, que fue publicado más adelante en Inglaterra, y que puso de manifiesto el interés al mundo entero por estas tierras. Thomas Follner, junto con el padre Carriel, eran misioneros jesuitas que habían entrevistado, habían convivido con los indígenas y por lo tanto iban plasmando en su cartografía sitios, topónimos, nombres, las características de los indígenas y la descripción de la costa. Pero podemos observar a grandes rasgos que desde el Cabo de San Antonio hasta el río Colorado era como una línea totalmente recta, y por eso podemos decir de que no estaba para nada acertada. Bahía Blanca como tal no existía. Se la confunde entre una bahía anegada y el río Colorado. Entonces, vamos a tratar de cómo va evolucionando esa costa bonaerense en esta época. Hablamos de estos paisajes. La Bahía Blanca, como les he comentado, está rodeada, está inmersa entre la Patagonia y la llanura pampeana. Por lo tanto, es un área con hierbas importantes, rodeada de algunas sierras, como por ejemplo la Sierra de Tandil, la Sierra de la Ventana. Pero su característica es que es medanosa, a su vez también tiene dunas, y en la costa tienen cangrejales, y una costa con fango. Por lo tanto, no tenía ningún interés para los indígenas ni tampoco para los navegantes de estar por estas tierras. Se manifiesta la necesidad de conocer estas tierras. A su vez también describe en sus cartas los recursos naturales, las condiciones geoestratégicas, como también todo lo relativo al conocimiento de los navegantes.
la duración de las mareas, los vientos y los accidentes geográficos, por supuesto. Para esta época también, 1789, es aquí donde tiene la mayor importancia la expedición de Malaspina, que junto con los mejores científicos de la época vienen a hacer un viaje de descubrimiento para la corona, para demostrar la importancia que tiene todo este continente americano, en especial la Patagonia, de sus recursos naturales, como también unas cuestiones también geoestratégicas, porque por este mar, estas costas, estaba totalmente atravesada por innumerables embarcaciones de diferentes nacionalidades, que eran los enemigos de la corona, por su importancia hacia el estrecho de Magallanes. Malaspina no vino solo, vino con importantes naturalistas. El levantamiento cartográfico se hizo con Felipe Bauzá como el cartógrafo más importante, y la característica era para demostrar la seguridad de estas costas. A su vez también dibujos de paisajes de la costa, como también de animales, mamíferos, peces, han sido puestos de manifiesto por el botánico Louis Ney. Respecto a esa relación que ponían tanto Malaspina como el virrey Bertiz, van a cuestionar por medio de 3 preguntas la importancia de estas tierras. Las preguntas más importantes eran: ¿por qué son útiles estas costas patagónicas? ¿Qué medios son necesarios para poder mantener las explotaciones que se pueden hacer aquí? En este caso tengamos presente fuertes, por ejemplo, y a su vez también conseguir recursos naturales. Y después también, ¿cuál ha de ser la conducta con los buques en tiempo de paz y en tiempo de guerra, que van a atravesar estos mares, principalmente como salida hacia el estrecho de Magallanes? Tanto Malaspina como el virrey Bertiz no estaban de acuerdo en seguir con los territorios, porque suponían un gasto innecesario de recursos humanos, a su vez también de dinero, para el mantenimiento de los puertos de la Patagonia. Cuando estaba Malaspina por aquí, en el primer viaje no tuvieron la ocasión de poder descubrir las tierras de toda la costa bonaerense y de Bahía Blanca. Por lo tanto, en Puerto Deseado tuvieron que contratar a José de la Peña, quien era el comandante del bergantín Carmen y Ánimas, para que él pueda realizar ese propósito. Por lo tanto, iban a ir hacia las Islas Malvinas. Bueno, en los objetivos de José de la Peña, que tenía que descubrir junto con Tafo, estaban muy detallados y tenían que subir, por ejemplo, a un cerro, poder divisar la costa, como también a su alrededor, ver si habían indígenas que estaban merodeando, y de lo contrario, bueno, tenían todo que justificarlo en sus escritos. También tenían que anotar latitud, longitud, como también si encontraban restos de barcos en las costas de la Patagonia. Y si se encontraban con algún indígena, contentos, a pesar del miedo que tengan por dentro, contentos tendrían que nombrar a Tafo y a José de la Peña, porque creían que si conocían a estas personas, los podían dejar
los podían dejar libres. Ellos contaban con pistolas, pero no las podían utilizar. Bueno, la cantidad ingente de información que recopiló Malaspina junto con todos sus investigadores se ha puesto de manifiesto, pero una vez llegado hacia Europa, y por una desaveniencia que tuvo con Godoy, le generó que entre en desgracia. Por lo tanto ha sido encarcelado y toda esa documentación no se ha podido publicar. Estamos hablando como de alrededor de unas 182 cartas de la costa, como también de los puertos visitados, y unos 240 borradores. Posteriormente, los descubrimientos de la zona de Bahía Blanca no han sido muy grandes. Principalmente en 1804, también José de la Peña estuvo recorriendo la Bahía Blanca como para poder determinar si era un puerto, si podía llegar a ser un puerto accesible. Y recién hacia 1824, en una carta de Arrowsmith, que se publicó en Londres, ponen de manifiesto a la Bahía Blanca, en la cual se encuentran un gran bañado de espadañas, se encuentran también cangrejales, la Bahía Blanca y la Bahía de Brickman, que también estaba rodeada por árboles. Esto es lo que viene a demostrar que esta zona era un lugar óptimo para que las naves se protegieran, y por la presencia de bosques podrían arreglarse. Otra de las personas más importantes que han llegado, como ustedes saben, a estas tierras ha sido Darwin, junto con el Beagle. Él, al llegar a Bahía Blanca, él comenzó a recorrerlo a pie, y así recolectar todo tipo de fósiles, piedras, como también negociar con los indígenas para que puedan mostrarle estos territorios. Hizo toda una expedición hacia Buenos Aires, pasando por Sierra de la Ventana, en la cual le fue escribiendo en su libro Viaje de un naturalista. Como conclusión, me gustaría poder comentar de este artículo que hemos analizado, del cual hablábamos de que estaba de espaldas al mar, con las expediciones principalmente de Malaspina y del Beagle. Ha tenido una gran importancia, por lo tanto hemos podido analizar el patrimonio cultural y también el paisaje. Entonces, para responder a la pregunta que nos solicitan en el Congreso, poder hablar de esa dinámica del paisaje y esa necesidad de poder describir, por un lado, los tangibles, que serían el puerto, la costa o los recursos naturales, pero por otro lado, tener en cuenta el intangible, el genius loci, el espíritu del lugar, esa relación cotidiana en la cual convivían los indígenas y los exploradores, que no siempre ha sido conflictiva, también se necesitaba de una cooperación. Bueno, este tema me gustaría que lo puedan analizar por medio de este último libro que ha editado Marta Penjos, Paisaje con figuras, la invención de Tierra del Fuego a bordo del Beagle, que es del 2018. Es una verdadera joya. Y me gustaría poder despedirme de toda la organización, tanto de aquí en Europa como de Bahía Blanca. Y muchas gracias por haber podido sacar este congreso adelante.